RCR presenta Enlace Educativo. Desde estos momentos analizamos con entrevistas y comentarios la coyuntura educativa que el magisterio necesita saber en nuestro país. Bajo la conducción de los profesores Gilmer Mesa y Jacqueline Santos. Iniciamos Enlace Educativo, una producción del SUTEP. Tenemos ya con nosotros la presencia de la maestra y congresista Carol Paredes Fonseca, a quien le damos la bienvenida. Congresista, muy buenos días, un gusto es para nosotros tenerla en el programa. Como veníamos mencionando, hemos observado, hemos escuchado el mensaje a la nación, ¿no?, en esta oportunidad pronunciada por la Presidenta de la República, que nos trae como mensaje. ¿Cuál es su opinión frente a todo lo que se ha escuchado? Bueno, buenos días a todos y todas. Un saludo cordial y fraterno a todos los maestros y maestras de nuestro país y principalmente a los maestros de nuestra Amazonía y la parte andina que están en las zonas mucho más alejadas, es la que menos oportunidades tienen, principalmente nuestros niños. Yo considero que efectivamente la educación pública sigue siendo lo que yo digo siempre, relegada. O sea, no estamos al mismo nivel que como otros países quisiéramos, al menos que sea un poco más competitivo. El tema de las condiciones que debe tener la educación en nuestro país no está reuniéndose como nosotros quisiéramos. Nosotros principalmente que venimos de Amazonía, tenemos un problema muy serio, no solamente en lo que es, mucho nos preocupamos, que no deja de ser importante el tema de infraestructura, el tema de también de la contratación de maestros y maestras, pero también a mí lo que me preocupa es ese derecho básico y fundamental que es el acceso a la educación. En muchas zonas, nuestros niños y nuestras niñas están dejando de estudiar, no solamente por la crisis económica, sino también porque no hay espacios en las instituciones educativas. Eh, Muchos, por ejemplo, van a quererse matricular y simplemente les dicen que ya no hay espacios para que se matriculen. Entonces es una de las principales cosas que deberíamos preocuparnos y que ahí también el Estado debería, en este caso el gobierno debería preocuparse y debería haber una línea de tiempo para empezar a preocuparse en términos de condiciones, ¿no? Ese es uno. Dos, tú sabes que el tema de la educación es un problema socioeconómico. Y acá no solamente se trata de buenas infraestructuras y buenos maestros y que los maestros estén muy bien capacitados, sino también que nuestros niños y niñas tengan las mejores condiciones, por ejemplo, que no tengan anemia, que no estén con problemas de parasitosis, que no tengan problemas de conflictos internos familiares. O sea, abarca un sinnúmero de situaciones para que los aprendizajes de nuestros niños y de nuestras niñas realmente puedan tener lo que nosotros decimos, valga la redundancia, esas condiciones, ¿no? Entonces, yo sí creo que el mensaje de la República que tuvo la presidenta no abarca ninguna de estas condiciones. No dice del 100% cuánto de infraestructura se va a avanzar, no dice del 100% cuánto, por ejemplo, de porcentaje se va a avanzar en lo que es justamente, lo habla en términos de la anemia, lo habla en términos justamente que los niños a partir del nivel inicial deben aprender el tema del inglés, que me parece importante, pero lo que no dice es cómo y de qué manera se van a implementar todos estos procesos, ¿no? Respecto a los maestros, considero que efectivamente ahí hay una deuda que todavía hasta ahora no se ha podido cumplir al 100%. Nosotros como Congreso se aprobó el 100% de la CTS, el 35% para el pago de horas de clase, que todavía no se ha cumplido como se quisiera, se están dando por partes. Entonces, hay cosas que efectivamente tienen enormes vacíos que hasta la fecha no han sido dilucidadas. Y en este caso también, por ejemplo, el tema de las comunidades nativas, nosotros en la Amazonía somos los primeros en anemia y los últimos en educación.
Entonces no se está viendo su verdadera dimensión, costa, sierra y selva, cómo generar oportunidades, cómo generar mayor competencia, mayor competitividad, mayor bienestar en el tema educativo. Y claro, sin dejar de lado el trabajo multisectorial que se debería hacer para mejorar justamente los aprendizajes de los niños. Y es más, en muchas de las regiones, y por no decir a nivel de país, en vez de subir en los rankings, hemos bajado enormemente, ¿no? Congresista, un tema que a nosotros realmente nos preocupa es la desinformación. Cuando la presidenta lee el mensaje a la nación, menciona algunos temas que ya se han concretado, pero lo que los maestros deseábamos escuchar es lo que tiene pensado hacia adelante. Por ejemplo, el bono pasado, ¿no? Que todavía no se concluye, ¿no? La segunda parte del bono pasado, pero no habló del bono que viene. Hay un incremento de remuneraciones del tiempo pasado que dijo se ha entregado a los maestros, pero no habla del incremento de remuneraciones que viene. Es decir, habla de hemos construido tantos colegios, pero no dice cuántos vamos a construir. O sea, el mensaje de la nación estaba enfocado más bien a un tema de un balance de gestión y no de una propuesta de gestión a futuro, que eso es lo que nos interesa a los peruanos. Miren, en materia educativa, en materia de educación, muy poco se ha dicho en el mensaje de la nación. Sin embargo, como usted menciona, hay un conjunto de problemas. Miren, el tema de la deserción escolar, ¿por qué los estudiantes no están insertos en la educación pública ni privada, ¿no? Antes habían 300.000 estudiantes que no estaban matriculados, sabemos que existen por RENIEC, pero no están dentro del sistema educativo. Hoy día hay más de 1 millón. Es decir, estamos yendo a una situación bastante complicada. Frente a eso, ¿cuál es su opinión? ¿Debía de haber la presidenta haber hecho mención de lo que va a hacer a futuro en lo que le queda de la gestión, o simplemente hacer un balance de gestión, es decir, esto se ha hecho, pero no queremos y no podemos solucionar temas concretos como por ejemplo la alimentación de nuestros estudiantes, que ha incrementado, ¿no? Estadísticamente el tema de la anemia? Y cuando un estudiante tiene anemia, tiene dificultades con el aprendizaje. ¿Cuál es su posición frente a esa estructura que ha tenido su mensaje a la nación, que tiene más de 78, 79 páginas, ¿no? Que lógicamente ha durado muchísimo tiempo? Bueno, yo quiero decir aquí tres cosas, ¿no? Una de las principales, por ejemplo, que efectivamente la razón de ser de nuestra educación son justamente la formación, la instrucción, de nuestros niños, niñas, de nuestros jóvenes. Efectivamente, como decía en la primera parte de mi intervención, no se está trabajando y no se está atacando los problemas centrales en términos de equipo, ¿no? De manera multisectorial. Y cuando usted menciona de la anemia, estamos hablando no solamente de llevar los alimentos a Caliwarma, porque ese es un apéndice, ni siquiera responde a esas demandas y necesidades que tiene nuestra población, porque eso debería ese programa debería responder principalmente a los productos que tenemos en nuestra zona, pero que tampoco hay el interés de formalizarlos y de generar las condiciones para que esos productos de la zona se queden en la zona y principalmente la economía se quede en la zona. Y respecto también al tema de infraestructura, nos preocupamos mucho el tema de infraestructura. Hay grandes infraestructuras, pero no tienen presupuesto para mantenimiento. Entonces es una de las cosas también que preocupa porque tú entregas la infraestructura, pero no hay el presupuesto de mantenimiento. Entonces, ¿cómo se va a mantener una infraestructura? Y es más, muchas de las infraestructuras no están acorde con las condiciones y con las realidades que tienen las regiones. O sea, tú no vas a construir en un espacio donde, por ejemplo, pones materiales que no vas a encontrar después cuando tengas que hacer el mantenimiento. Y respecto a esos derechos básicos que tiene que se ha peleado mucho en el Congreso también, a usted le consta, que este Congreso, a pesar de que se puede decir un sinnúmero de cosas, pero ha sido el Congreso y sigue siendo el Congreso que mayor reivindicación ha generado en educación, en salud y en otros sectores, ¿no? Entonces, si este Congreso se hubiese cerrado,
no hubiesen tenido las cosas que nosotros hemos logrado en términos de educación, porque ninguna otra gestión lo ha hecho. Entonces, acá lo que nosotros consideramos es que efectivamente esas leyes que ya nosotros se han promulgado, por ejemplo, el tema de la CTS, el tema de los bonos, el tema de la preparación de clase y todo, eso ya depende exclusivamente del ministerio, en este caso del Ejecutivo, principalmente a través del Ministerio de Economía y Finanzas, que se concrete. Nosotros estamos cumpliendo, es más, nosotros estamos pidiendo que se concrete como parte de una ley, porque la ley es la que se tiene que respetar, y en este caso los sectores lo tienen que operativizar a través de sus reglamentos y a través de las indicaciones o acciones que se tiene que dar en diferentes sectores. Entonces, yo sí considero que efectivamente no se está tocando los problemas, centrales de la educación. Es más, la educación en nuestro país es un tema de exclusividad. El que tiene recursos tiene la mejor educación y el que no tiene recursos tiene la peor educación y el que no tiene recursos y no tiene las condiciones como una escuela más o menos implementada, el niño no es competitivo, no sabe el inglés, no sabe manejar programas tecnológicos, o sea, no está informado. Y lo que nosotros necesitamos es que realmente, como usted muy bien lo ha dicho en una parte de su entrevista, el que tiene el poder en estos momentos es el que tiene la información. Y si nuestros jóvenes no están muy bien informados, no están muy bien instruidos, no están bien formados como corresponde, y además también no generamos las condiciones socioeconómicas y también culturales, porque nosotros no podemos dejar de decir y de hablar sobre también nuestra identidad, de la que nosotros nos sentimos todos y todas orgullosos y orgullosas de pertenecer a las comunidades amazónicas, a los pueblos amazónicos, a los pueblos andinos y todo, pero yo creo que efectivamente lo fundamental es también revisar el tema curricular. No estamos, nos estamos volviendo demasiado conservadores, justamente en una educación donde no se le está permitiendo al joven a ver la verdadera realidad. Por ejemplo, no solamente hablamos del tema de la anemia, estamos hablando de los niños y niñas también que están, o sea, tienen problemas de violaciones, que tampoco no se le da la importancia del caso como se quisiera. Hay un problema serio de trata en muchas zonas con nuestros jóvenes, principalmente con nuestros niños y nuestras niñas que están en una edad adolescente. O sea, tenemos un sinnúmero de problemas, el tema del consumo de drogas. O sea, hay varias cosas que en el tema educativo se debería atacar, pero de manera multisectorial también, ¿no? Entonces yo considero que en esos puntos el tema de recreación, el tema del deporte, que es fundamental para que el niño o el joven se distraiga en cosas sanas, porque todo el tiempo está en el internet y si no hay un verdadero control también de los padres de familia respecto a qué revisan los chicos o qué ven los chicos en sus celulares, también no vamos a poder hacer gran cosa. Prácticamente, en algunos casos nos está llevando de ventaja, justamente el derecho de no tener oportunidades y el que está abarcando en oportunidades es justamente actividades que no son buenas en muchos de los casos para nuestros jóvenes. Sí, congresista, nosotros valoramos el trabajo que han desarrollado dentro del Congreso de la República en aras de beneficiar o de darle el realce a la labor profesional al Magisterio Nacional. La valoramos porque con usted hemos conversado el apoyo a varios proyectos de ley. Existe dos proyectos de ley que hoy día son ley, que el gobierno, como toda ley, tiene la obligación de cumplir. Miren, uno primero que tiene que ver con el 6% del PBI, que cada vez, en vez de subir, va reduciéndose. O sea, te dicen, te damos más plata, pero porcentualmente, de acuerdo al PBI, se va reduciendo. Estamos en el 4.8% del PBI para ser invertido en educación. Y eso siempre va a generar un problema de inversión en el sector educación. Eso es uno.
es una ley que en el Congreso se aprobó y está ahí. Hay dos leyes que hoy día ya existen. Uno primero, que tiene que ver con el incremento de remuneración de los auxiliares de educación, que dice que deben de cobrar un 85% referente a un profesor de primera escala magisterial. Y hay otro proyecto de ley que hoy día también ya es ley, ¿no? Que dice que las promotoras de PRONOI debieran de cobrar un sueldo mínimo vital. Entonces, esos dos proyectos de ley, hoy día ya convertidos en ley, no se están ejecutando, ¿no? Por el Ministerio de Educación, es decir, el Ejecutivo, a través de su Ministerio de Educación, no viene ejecutando. Desde el Congreso de la República, ¿hay una posibilidad de pedir cuentas sobre la ejecución de estas dos leyes? ¿O cuál es el Mira, mecanismo que podemos generar para que se cumpla y tener a ese grupo de trabajadores también un poco más estabilizados económicamente? mira, nosotros como congresistas o como parte del Congreso cumplimos con nuestro trabajo, que es justamente la aprobación de las propuestas legislativas que han sido presentadas por los diferentes colegas justamente que pertenecen al Congreso, valga la redundancia. Entonces, acá lo que tiene que cumplir es el Ministerio de Educación a través del Ministerio de Economía y Finanzas, que es el que tiene que soltar los recursos. Nosotros desde nuestro trabajo de fiscalización, efectivamente, no solamente por obligación, sino porque es nuestro deber, lo tenemos que hacer. Y se ha estado pidiendo información y también en algunos casos también que se haga la reglamentación como corresponde en muchas de las propuestas legislativas que nosotros aprobamos a favor de la educación. Y en este caso específico de la parte reivindicativa, se ha estado pidiendo información, en este caso al ministerio y también, no recuerdo exactamente al ME, pero sí se ha estado haciendo nuestro trabajo como corresponde, ¿no? Y además todo lo que corresponde al sector, se ha estado pidiendo la información necesaria y además también en las reuniones que se tuvo con los sectores, en este caso con los funcionarios de educación, también se ha estado pidiendo explicaciones respecto a la implementación de estas propuestas legislativas. O sea, el Congreso no se queda solamente con la propuesta, con la ley aprobada, sino también que tenemos que hacer el seguimiento. En caso de que tenga la reglamentación, se tiene que buscar el tema de la reglamentación, porque si no, la ley es una letra muerta, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí vamos trabajando, vamos avanzando, vamos también haciendo que esos derechos que para muchos de nuestros maestros y además para nosotros es importante, lo venimos trabajando desde nuestros espacios, ¿no? Y además, nosotros como docentes tenemos que seguir justamente haciendo que todo este proceso que se ha tenido atrasado se venga justamente implementando como los maestros realmente lo necesitan. Yo creo que acá los maestros deben sentirse bien porque efectivamente este Congreso los está representando en muchos de los temas que hace muchísimo tiempo hubiesen querido tenerlo, pero que no lo han tenido, ¿no? Entonces, seguramente nos falta todavía seguir implementando o algunas propuestas legislativas que vayan justamente a esas condiciones integrales que debe tener el maestro, pero ya nosotros hemos empezado con los temas que consideramos que son de suma importancia y también que son temas urgentes. El caso de los auxiliares, el caso de las promotoras que usted ha mencionado, efectivamente, esto se aprobó en la legislatura que ya terminó, pero que efectivamente tenemos que hacer el seguimiento y el trabajo de fiscalización como corresponde. Así es, ahí nos queda una tarea a todos, uno estar vigilantes para que se pueda cumplir con estas dos leyes. Es decir, una ley necesariamente tiene que cumplirse porque si no estaríamos atentando contra la constitución política, ¿no? Entonces ahí hay un trabajo. Hay una situación que en estos momentos se viene generando y quisiéramos saber cuál es su posición. La bancada magisterial, que para nada representa al magisterio, ha presentado un proyecto de ley para reducir las horas de los profesores de educación secundaria. Es decir, la ley dice tajantemente que todos los profesionales de la educación, o sea, maestros de educación inicial, primaria y secundaria, laboramos por 30 horas
pedagógicas. Ellos han presentado un proyecto que va a atentar contra los maestros de educación secundaria. Me imagino que sí, porque está con nombre propio, me imagino que si eso se da en secundaria, también se va a dar en inicial, porque en inicial tenían 25 horas, entonces tenían 24 horas, pero eso va a atentar también a los miles de auxiliares de educación. ¿Por qué? Porque ellos han, a través del Congreso de la República, logrado un proyecto de ley que hoy día es una ley que dice que del profesional auxiliar debe de cobrar un 85% en referencia al sueldo de un profesor de primera escala magisterial. Al reducirse 24 horas, porque los auxiliares son de secundaria, el sueldo del profesor se disminuye a 2.480 soles, si no me equivoco. Es decir, los auxiliares hoy día vienen cobrando 2.430, creo, y si le aplicamos el 85% de 2.480, ganarían menos de lo que vienen cobrando. Es decir, para nada sería beneficioso, sería más bien perjudicial. Atentamos contra todos los profesores de inicial, de secundaria y todos los auxiliares, porque hay auxiliares en inicial y en secundaria, no hay en primaria. Entonces, ¿cuál es su posición o su postura frente a ese proyecto de ley presentada por la bancada magisterial que hoy día atenta y millones de personas tienen que conocer a través de nuestras redes, y cientos y miles de maestros también tienen que conocer a través de nuestra red digital y a través del canal, ¿no? ¿Qué es lo que viene ocurriendo en el Congreso de la República con ese proyecto o esa propuesta que viene generando la bancada magisterial? Yo tengo que saludar las propuestas legislativas que se ha trabajado y que consideramos que es un derecho básico de los maestros y maestras, incluyendo estas propuestas legislativas que se aprobaron último, que tiene que ver con los auxiliares y también con las promotoras justamente que tienen un sueldo o una propina y que debería ser un sueldo básico. Pero lo que nosotros no podemos seguir apoyando es justamente ir destruyendo la educación en nuestro país más de lo que está, ¿no? O sea, nosotros no podemos aceptar, yo personalmente no voy a apoyar una propuesta legislativa donde se disminuya las horas de clase. Lo que nosotros tenemos que tener es horas de clase que realmente respondan a esas expectativas de formación, de competitividad de nuestros jóvenes, ¿no? Ahorita ya se nos viene, ahorita estamos viendo un momento, como nosotros decimos, de transformación tecnológica y deberíamos preocuparnos por eso. Y nuestros jóvenes no están preparados justamente para ser competitivos. O sea, incluso yo no estoy de acuerdo en las propuestas legislativas que se tengan que aprobar, por ejemplo, o que se han venido aprobando ya, donde los maestros pasen sin dar un examen, o sea, sin tener en cuenta la meritocracia. Yo sí considero que efectivamente tenemos que cuidar la educación en todos sus niveles y no podemos mirarlo esto de manera populista, porque la educación juega un papel fundamental, primordial en el desarrollo y el progreso de nuestros pueblos. Y realmente, yo no dudo de la capacidad de nuestros colegas, pero en educación tienen que estar los mejores, los top en educación, porque así como vamos, definitivamente estamos, no cuidando no solamente la meritocracia, sino también no estamos cuidando el futuro de nuestros jóvenes. Ahora, si nosotros estamos pensando en disminuir las horas de clase, no solamente perjudicamos al grupo de auxiliares, sino perjudicamos grandemente a los jóvenes que necesitamos, que más bien deberíamos estar pensando o deberíamos haber pensado en una reforma educativa integral que justamente cimente las bases para lo que se nos viene ahora. No nos estamos preocupando, por ejemplo, en mejorar la currícula para que justamente tengamos en cuenta el tema tecnológico, que ahora se nos viene, por ejemplo, el tema y cuando hablo de educación, no solamente estoy hablando de la educación básica regular, sino también estoy hablando del tipo de educación superior y universitaria que se debería tener en nuestro país y que responda a esas demandas que realmente necesita el país y el mundo. Ya vamos a tener, por ejemplo, el puerto de Chancay y nadie habla del puerto de Chancay cuando nuestros jóvenes deberían estar aprendiendo chino mandarín, el inglés, los institutos superiores estuvieran ya un paso adelante para tener los mejores técnicos para que puedan cubrir los espacios laborales en todo lo que se nos va a venir ahora. Frente al del puerto de Chancay van a venir otros puertos más que se van a ir abriendo en diferentes sectores y que efectivamente los niveles de formación profesional técnica también
van a ser requeridas y que efectivamente nuestro país no lo tiene, ¿no? Entonces yo considero que efectivamente no solamente nos tenemos que concentrar en un solo tema, ¿no? Por ejemplo, ahorita nos interesa en estos, por ejemplo, esta propuesta de ley que se tiene que aminorar las horas de clase. Y eso no se puede aceptar de ninguna manera. Bueno, yo tengo una posición bastante clara. Yo no he estado de acuerdo y no voy a estar de acuerdo también que se haya los nombramientos automáticos cuando realmente tiene que haber un tema de concurso. Yo no entiendo por qué se tiene este temor o miedo de los concursos. O sea, y nosotros estamos prácticamente dando a un sector que es uno de los más importantes que tenemos a nivel de país, que es la educación. Deberíamos más bien preocuparnos no solamente por tener una currícula que responda a estas expectativas de mundo, sino también deberíamos preocuparnos en tener los mejores maestros y preparar a los maestros y preparar a los jóvenes en temas que realmente se nos vienen de aquí para adelante. Pero veo que esto no es el interés y de verdad, a veces uno se siente también impotente o frustrada cuando vemos que las cosas van por otro tema que es más populista, que técnico, que pedagógico, que incluso se prohíbe hablar también de la educación reproductiva, ¿no? O sea, de la educación sexual y todo eso, piensa que estamos promoviendo el tema de la promiscuidad y otros temas cuando sabemos que los embarazos precoces en nuestras instituciones educativas, en vez de disminuir, están aumentando, que se frustra el futuro principalmente de las niñas. Y así como eso, hay un montón de temas que efectivamente, así como este Congreso ha avanzado en términos reivindicativos y viene avanzando en términos reivindicativos de nuestros maestros, pero también deberíamos preocuparnos realmente por una calidad educativa que reúna las condiciones y que justamente ayude en la formación y en la transformación de nuestro país y principalmente en el futuro de nuestros jóvenes. Usted, aparte de ser congresista, es maestra. Hay un tema final, por razones ya de tiempo, que nos gustaría escuchar, lo referente a los maestros y nuestros estudiantes de la Amazonía. Usted ha venido promoviendo diferentes certámenes, congresos que se han venido generando en diferentes lugares de la Amazonía, con la intención de promover la escuela pública en estos lugares olvidados. Algún compañero de la zona intercultural bilingüe decía: lo que no se visibiliza no existe. Brevemente, ¿cuál es el trabajo que se viene haciendo en ese espacio? Y concluimos el día de hoy con esta entrevista. Efectivamente, nosotros bueno, al menos desde San Martín y desde el Parlamento Amazónico hemos venido también justamente haciendo que se visibilice el tipo de educación que nosotros tenemos, pero también queremos que no solamente se visibilice para ver el nivel de precariedad que tiene la educación en nuestra zona, sino también para que se mejore. Por ejemplo, los centros rurales de formación en alternancia que tenemos en diferentes partes del país y que están en las zonas más alejadas, donde muchos de nuestros jóvenes caminan desde 1 hora hasta 18 horas. Entonces, por ejemplo, eso debería ser, y para mí eso es una muy buena alternativa en términos de educación, el tipo de educación técnica que deberían tener nuestros niños y niñas en nuestros sectores. El otro tema que para nosotros es importante es justamente fortalecer la educación técnica productiva y principalmente en nuestras zonas, porque nosotros somos zonas agrícolas, pero sin embargo nuestras infraestructuras y las condiciones que tienen son totalmente precarias. Y ahí es donde deberíamos poner el principal punche y ahí también el otro tema, principalmente en la Amazonía tenemos problemas serios de maestros, no tenemos maestros formados y además también que hablen las lenguas que tienen nuestras comunidades, cuando deberíamos empezar a promover la formación, no solamente en educación, sino también en otros sectores, para que se haga la verdadera transformación en estas comunidades y empezar también a hacer que estas comunidades tengan una mirada totalmente diferente del desarrollo, sin dejar de lado la cosmovisión que ellos tienen, tanto andina y tanto amazónica. Entonces Es, nosotros consideramos que efectivamente, y además tiene que haber una pelea seria respecto pues al tema de la anemia
y a los problemas que aquejan a nuestros niños y nuestros jóvenes, que no les permite también desarrollarse en términos integrales. Nosotros felicitamos la labor que viene desarrollando, hemos seguido de cerca el trabajo que viene haciendo, los maestros del SUTE se vinculan y también están con usted. Pero ya contamos con la presencia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy, siempre vamos a requerir de su valioso apoyo, tanto en este medio como en el Congreso de la República, porque tenemos ahí algunos temas más por analizar y finalmente ser aprobados y que nos ayuden también dentro del sector. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. RCR presentó Enlace Educativo. Retornamos en nuestra próxima edición con los temas de coyuntura educativa que el magisterio necesita saber en nuestro país. Enlace Educativo, una producción del SUTEP.